Atenas, una de las principales ciudades-estados de Grecia. Esta polis no solo fue una de las más poderosas, sino que también se desarrolló en todos los aspectos reconocidos. Para esa época, Atenas ya había dado pasos importantes en su sociedad. Ubicada en la península de Ática, fue ahí donde comenzó su asentamiento. Este asentamiento formó parte de la civilización micénica entre los años 1600 y 1100 a.C. Al principio Atenas fue gobernada por una monarquía. Sin embargo, a partir del siglo VII a.C., la política caería en manos de los aristócratas. Estos eran dueños de las tierras más buenas y además controlaban la vida política y religiosa a través de un consejo de nobles llamado Areópago, el cual estaba conformado por un comité de 9 magistrados, pero también existía una asamblea de ciudadanos. Pero esta tenía poco poder, así que era el consejo de nobles el que realmente gobernaba. Pero a finales del siglo VII, Atenas comenzó a experimentar problemas económicos. Debido a esto se produjeron muchas revueltas sociales que llevaron a esta a una guerra civil. Ante esta situación, los gobernantes atenienses decidieron nombrar a Solón. Sin embargo, más adelante se desarrollará como punto principal a este personaje que fue parte de la historia. Hablemos un poco sobre el patriarcado en esta ciudad. Como sabemos, las mujeres no tenían ningún derecho político y la ciudad estaba dominada por los varones, quienes contaban con todos los derechos políticos. Por lo que veremos más adelante, las mujeres no tienen un rol establecido, ya que en la sociedad ateniense primero estaban los ciudadanos, que contaban con todos los derechos, pero solo los varones. Los metecos, es decir, los extranjeros que vivían en Atenas, aunque ellos no tenían plenos derechos políticos, pero sí contaban con la protección de la ley y además estaban obligados a prestar servicio militar. Y después seguían los esclavos, quienes estaban muy abajo de la sociedad y no tenían derechos. El mayorazgo, institución civil que beneficiaba al mayor de los hijos, de forma que el grueso del patrimonio de una familia no se diseminaba, sino que solo podía aumentar. La idea es que el hijo mayor heredaba todo, prácticamente la totalidad de los bienes, que no podían dividirse ni venderse. De este modo, el patrimonio que se transmitía al heredero siempre era el mismo, o aumentaba. Ahora daremos paso a uno de los puntos más importantes. Las leyes de Dracon. Estas leyes fueron grabadas y talladas en piedras y expuestas asimismo a los ciudadanos para que puedan ver sus derechos y deberes. Código de Dracon, ley contra la delincuencia. Se castigaba casi todos los delitos con la pena de muerte, lo cual se decía de esto que las leyes no estaban escritas con tinta, sino con sangre. De aquí surge el término draconiano, la cual se refiere a una ley de castigo o acto severo. Su legislación estuvo hasta el siglo VI a.C., luego fue sustituido por el Código de Solón. Para la pena de muerte se usaba dependiendo de la persona, como decapitar con hacha. Posteriormente también se les usaba muerte en horca o si no la muerte en espectáculos públicos. Sanción de deudores con esclavitud. A los deudores se les hacía un contrato por el cual el deudor se comprometía su propia persona como garantía del préstamo y ésta le hacía frente delante de testigos en lugares públicos para que la entrega del préstamo se haga posteriormente. En caso de no cumplir el plazo del préstamo de la deuda, el acreedor tenía el derecho de aprehender al deudor y se le podía tener como esclavo, y el deudor no podía oponerse hasta pagar su deuda, y si no, el acreedor podía venderlo como esclavo al deudor o matarlo.
Antiguamente, Atenas, como la mayoría de las ciudades griegas, era gobernada por una aristocracia. Sin embargo, las reformas legislativas iniciaron el camino a la democracia. En el siglo VI se instauró la tiranía de Pisístrato, que fortaleció al campesinado con una reforma agraria y emprendió numerosas obras públicas para dar trabajo a los parados atenienses. Areópago, así llamado una colonia de Atenas, era el antiguo consejero de ancianos que formaba un tribunal encargado de juzgar delitos de sangre. Sus miembros eran exacortes y sus puestos tenían un carácter vitalicio. Bule. En las ciudades de la antigua Grecia, la bule, también transcrito por el boule, era una asamblea restringida de ciudadanos encargados de los asuntos corrientes de la ciudad. Su nombre a menudo ha sido transito por consejo y más raramente por un senador. En Atenas se llamaba boule el consejero de Areópago, hasta que Solón convirtió el boule en un consejo de 400 miembros, número que se conserva posteriormente. Estos se eligen anualmente por un sorteo entre las ciudades por más de 30 años y se recibe una paga de 5 óbolos. Son el verdadero órgano del gobierno de la democracia y gozan de las funciones deliberadas administrativas y judiciales. Arcontes. Mandar significa gobernante. Eran unos 10, algunos son funciones específicas. El arconte epínomo daba nombre al año. El arconte rey tenía funciones religiosas y el arconte polimarco organizaba los funerales de los caídos de la guerra. La Eclesia fue una institución pública ateniense encargada de deliberar sobre los asuntos más importantes de la polis de Atenas. Comenzó siendo un órgano al servicio de los propietarios, pero tras varias reformas realizadas consiguió incluir en ellas a todos los ciudadanos atenienses que poseen más competencias. Bueno, yo voy a hablar de Solón. Solón fue un político y legislador. Él fue nombrado arconte para resolver los conflictos que existían. Se dice que él era un excelente orador, que tenía la capacidad de persuasión y habilidad de la palabra. Solón pertenecía al partido de la llanura, pero hizo grandes reformas en beneficio de la mayoría. Ese partido de la llanura era el partido de ricos, aristócratas. Eso quiere decir que no solo ayudaba a los ricos, ayudaba a las clases bajas más que todo. Y en su gobierno él hizo grandes reformas. Por ejemplo, redujo las deudas, eliminó la esclavitud por deudas, liberando a los que estaban en ese estado. Otro punto, restringió el mayorazgo hereditario, estableciendo superficies máximas a las proximidades territoriales. También reformó la moneda y el sistema de pesas y medidas. Otro punto igual es se le atribuyeron las reformas de la estructura de la sociedad y de las instituciones de gobierno, que a partir de ese momento sus funcionarios eran pagados con dineros de las arcas atenienses. Y algo muy peculiar que hizo él es que modificó y suavizó las leyes de Dracón, que como podrán ustedes saber fueron muy duras, y Solón los suavizó. También decretó que los extranjeros que se casaron con las mujeres atenienses adquiriesen la nacionalidad del país con todos los derechos del ciudadano. Y otro punto sería que decretó que todos los de la sociedad estuvieran en un partido político. También podemos decir que los hombres nacían libres en el Ática, pero se clasificaban en 4 clases de acuerdo a sus medios económicos.
Entonces, dependiendo de sus medios económicos, los 3 niveles más ricos deberían armarse a su costa para formar el ejército de caballería o infantería. Se integraban al gobierno, pero solamente los del grupo de mayor riqueza podían llegar a ser arcontes. Entonces, para esa clasificación, Solón realizó un censo, organizando la sociedad ateniense en 4 cuadrantes, es decir, los dividía en alfa, beta, delta y omega. Pisístrato. Pisístrato era un típico aristócrata ateniense. Se impuso como gobernante de la ciudad, la cual ascendió al poder como un tirano en 560 a.C., en medio de luchas internas contra el gobierno, y gobernó hasta su muerte en 527 a.C. Al igual que muchas ciudades griegas, vivió un gobierno tirano por el empuje de las clases populares que facilitó su gobierno. Pese a las advertencias de Solón, quien era primo del tirano, Pisístrato fue de mucho en el poder. Sin embargo, fue un tirano más importante, brillante y prudente, que hizo posible el poderío posteriormente de esta poli. En sus antecedentes podemos ver lo siguiente que hizo Pisístrato. Fue nombrar a sus hijos como ministros de culto. El golpe de estado lo exilia y lo sustituye. Forma un periodo de paz y posteriormente se pierde. Debido a eso vuelven a designar el arconte. Él gobernó hasta su muerte. El bule de designación de sus hijos, arconte gobernante Hiparco y arconte de Palemarca y Pías, también sufren la emboscada. Las reformas de Solón también aquí vemos que dan origen a su nueva lucha, como él logra tener el poder de esta. Y sale un líder tirano. Pisístrato muestra su tiranía en Atenas. Creó el control de esta polis en 2 oportunidades, pero finalmente fue en el tercer intento que logró su poder absoluto hasta su muerte. Para agregar algo, Pisístrato decía que era el más sabio que todos, más sabio que nosotros. Con esto va a indicar que era el sabio de los sabios, según él, y nadie le podía decir nada. Acomodando esto, también contaba con un sistema de guardaespaldas que lo protegía, el cual para muchas veces él no se sienta solo. Pisístrato era noble partido de las montañas, de las regiones montañosas del este y del noreste de Lática, que eran pequeños campesinos y pastores pobres. Los campesinos y los pastores pobres odiaban a los ricos. Este grupo fue organizado por Pisístrato. Pisístrato es nombrado arconte por gobernar de estos pueblos pobres, de los campesinos pobres y sacerdotes. Reformó la agraria, expropió tierras a los nobles y repartió a los campesinos. Realizó pequeñas confiscaciones de tierras para repartir entre los agricultores. Intentó siempre no buscar enfrentamientos directos con los nobles terratenientes, sino favorecer a los pequeños agricultores para favorecer su situación y que no cayeran en el control de los nobles. Haciendo el poder como tirano, ya no como arconte, Pisístrato logró obtener también el apoyo de los habitantes pobres del centro urbano de Atenas y también de los acreedores empobrecidos que habían sido perjudicados por las deudas sancionadas por Solón. Pisístrato, para entrar al poder para hacer una tiranía, fingió un atentado en su contra para presentar como excusa a la asamblea ateniense. De ese modo tenía guardias. Después, con el tiempo, hizo un golpe de estado que logró ser exitoso. De esa manera Pisístrato fue un tirano. Solón era primo del tirano de Atenas, fue hijo de Hipócrates y por aspectos desconocidos que tenía su madre, que tenía parentesco con Solón. Las obras públicas embellecidas en la ciudad del Pisístrato utilizó una buena parte de sus ingresos fiscales para financiar unas obras públicas como edificios religiosos en Acrópolis. El gobierno de Pisístrato era de prosperidad.
La población que tenía se sentía protegida por el fuerte gobierno de Pisístrato, tenía paz y prosperidad. Clístenes gobernó Atenas a partir del año 507 a.C. La reforma de Clístenes fue un paso muy decisivo para la democratización, ya que él eliminó la división que había entre el campo, la costa y la montaña. Clístenes creó el Consejo de los 500, conocido como la Bulé, que estaba compuesto por 50 miembros designados por cada una de las 10 tribus por un sorteo entre los mayores de 30 años y ya no por la nobleza. Cada uno de ellos duraba en sus funciones un año, sumando en un total de 500 integrantes. Clístenes instauró el voto mediante ánforas. Es conocido como el verdadero creador de la democracia. Su objetivo fue destruir los genos y las tribus que formaban la aristocracia, es decir, los clanes familiares que había en ese tiempo. Estableció el ostracismo, que era castigo de destierro por 10 años, que aplicaban a los que eran considerados peligrosos para el orden de las instituciones. Su nombre pasó a la historia por ser el político que puso en marcha el sistema democrático en contra de la oligarquía que había en ese momento, y por ser el continuador de la política reformista de Solón. Sus reformas son un ejemplo para nosotros, pues favorecieron la participación de todos los ciudadanos en la gestión de la comunidad, más allá de un simple voto.